Buenos días a los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San José de la Unión. Esta es la clase correspondiente al día 23 de septiembre del 2020. En esta grabación vamos a mostrar los pormenores de la aplicación de la segunda ley de movimiento de Newton. Pero para poder comenzar con esa explicación, vamos a recordar un temita que se había dejado en grado noveno, que nos permitió trabajar el tema de la caída libre. Entonces, ese tema es el tema de la fuerza gravitatoria. Primero entendamos que cuando se habla de fuerzas, podríamos partirlas como en dos grandes grupos: las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo. ¿Cómo así que las fuerzas de contacto? Pues las fuerzas que requieren que haya contacto entre los dos cuerpos para ser transmitidas o para que se observen sus acciones. Mientras las fuerzas de campo no requieren de contacto entre los cuerpos, pero a pesar de la distancia, un cuerpo es capaz de afectar el estado de movimiento de otro. Entonces, un ejemplo muy común para nosotros de la fuerza gravitatoria la podríamos ver acá con la Tierra y la Luna. Entre la Tierra y la Luna se tiene fuerza gravitatoria producida por la interacción de dos campos: el campo producido por la Tierra y el campo producido por la Luna. Entonces, ¿qué tienen de especial el modelo aplicable para la fuerza gravitatoria? Que esa fuerza es una fuerza que debe tener una dirección tal que une los centros de los dos cuerpos. Por eso es tan importante encontrar el centro de un cuerpo. Y esas fuerzas son mutuamente de atracción. Y entonces las he colocado de dos colores para distinguir que la fuerza roja es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna. ¿Qué quiere? Atraerla. La fuerza azul es la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra para poderla atraer. Contrario a lo que se podría pensar, esas dos fuerzas son iguales en magnitud, iguales en dirección y de sentido contrario. Y entonces, su magnitud, ¿cómo se puede obtener? Se va a obtener de la multiplicación de una constante gravitatoria, un valor que para el caso de los cálculos que tenemos pues no es relevante, la masa de la Tierra, la masa de la Luna, dividido por la distancia que separa a esos dos cuerpos elevado al cuadrado, distancia que se mide entre los centros de cada uno. Entonces por eso está marcado esta R como la distancia entre el centro de la Luna y el centro de la Tierra. Cuando hablamos entre la Luna y la Tierra, entonces podríamos mirar que si yo asumo un radio de la Tierra constante, 6.374 kilómetros, una masa constante de la Tierra, 5.94 por 10 a la 27 kilogramos, y un valor G, que es una constante, y entonces al asumir tres constantes, pues una operación entre ellas tres va a dar otra constante, y a esa constante la hemos denominado constante G. Y esa constante G, para el caso de los estudios que hemos venido realizando de cinemática primero y de dinámica ahora, la denominamos aceleración de la gravedad. ¿Dónde entra a aparecer la aceleración de la gravedad o cuál es su importancia? Pues recordemos primero el valor que se tiene sobre ella: 9.806 metros sobre segundo al cuadrado, y siempre apuntando hacia abajo. Pero su gran importancia va a pasar cuando estemos analizando la segunda ley de Newton, porque de acuerdo a aquella frase célebre de Newton, cuando se dice según el relato
estando él reposando bajo un árbol de manzanas y vio caer una manzana, dijo la frase célebre: así como la manzana cae sobre la tierra, la luna cae sobre la tierra. Y entonces lo que nos puso a través de ese postulado, que claro, tiene un acervo matemático muy fuerte, que pues no lo estamos trabajando nosotros para nuestro grado de complejidad, nos hizo asemejar que en distancias muy cercanas a la superficie de la Tierra podíamos asumir que la fuerza que denominamos peso es el equivalente mecánico a la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Y eso nos llevó a que utilicemos el valor G como uno de los determinantes de la fuerza denominada peso. Eso era de recordarlo porque G es nuestra aceleración de la gravedad que utilizábamos para poder hablar sobre la caída libre de los cuerpos. Recordemos que el principio de la caída libre de los cuerpos es un principio aplicado por Galileo Galilei, en el cual se asume que ante la falta de resistencia que puede ofrecer el aire a la caída de dos cuerpos de masa distinta, ambos cuerpos recorrerán las mismas distancias en los mismos tiempos. Ya por pruebas, pues sabemos de que cuando actúa la resistencia del aire va a depender mucho la forma del cuerpo, pero se ha podido comprobar el experimento funcionando en cámaras de vacío, donde independiente de cuál sea la masa de los cuerpos, ambos caen con la misma velocidad. Les queda la inquietud de que puedan observar videos de este experimento. Es un experimento realizado en la cámara de vacío de la NASA. Bueno, entonces, tomando ese detalle de la aceleración de la gravedad, vamos a pasar a aplicar la segunda ley del movimiento de Newton. Venimos de trabajar con ejercicios de la primera ley, recordando que la primera ley dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que aparezca una fuerza neta que se lo modifique. Pero para entrar a hablar de la segunda ley es muy importante hacer una distinción que va a radicar en el modelo, y es entre el concepto masa gravitatoria y el concepto masa inercial. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Porque hablaba ahorita yo de la fuerza denominada peso, que sería el equivalente de la fuerza gravitatoria sobre cuerpos que están cercanos a la superficie de la Tierra, que para el caso de nosotros en la realidad lo sentimos y estamos en contacto con la Tierra. Entonces por eso se habla de un equivalente, porque viene de una fuerza que es de dos cuerpos que no están en contacto a cuerpos que sí están en contacto. Entonces el peso se va a asumir como la multiplicación de una masa por la gravedad, entendiendo como el concepto de masa, que es el concepto que habla sobre la cantidad de sustancia que conforma a un cuerpo. Pero si entonces tomáramos el hecho de decir que el peso va a ser dividido por la masa, y eso nos daría una aceleración de la gravedad, nos llevaría entonces a experimentar que esta masa se obtiene de relacionar el peso que registra un cuerpo contra la aceleración de la gravedad que se tenga establecida para ese sitio. ¿Cómo así? O sea, que un cuerpo puede cambiar la cantidad de sustancia. No es tanto que pueda cambiar su cantidad de sustancia, sino el sistema de referencia bajo el cual lo vamos a trabajar. ¿Y eso en qué tiene que influir? Vamos a mirarlo. Asumiendo una exageración, podríamos decir que esto es la Tierra, donde nos han dicho que la Tierra es casi esférica y un poco achatada en los polos. Aquí, pues, para el caso de la explicación, exageré la relación de cambio entre la línea del ecuador y una línea un poco más cercana a los polos. ¿Y qué podríamos encontrar? Que la distancia del centro al borde de la Tierra en el ecuador o sobre la línea ecuatorial es mucho más alta que la distancia que hay del centro al borde de la Tierra llegando hacia los polos. ¿Y eso en qué va a significar?
Si vemos desde el punto de vista de la ecuación de la fuerza gravitatoria, entonces en ese modelo que lleva a la decisión del valor G, estaría variando esta R. Y cuando la R está en el denominador, ¿qué va a suceder? Entre más pequeña sea la R, mayor va a ser el valor G. Entre más grande sea la R, menor va a ser el valor G. Los que hayan tenido la posibilidad de ir de paseo al Ecuador conocen que los llevan a un sitio que se llama la mitad del mundo. Y en la mitad del mundo hay una báscula. Y en esa báscula pues le alimentan el ego a las personas que dicen que por el mero hecho de ir allí perdieron peso. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo así que perder peso? Pues porque al estar sobre la línea ecuatorial tenemos el radio más alto, y al tener el radio más alto tenemos el G más bajo. Y si tenemos un G más bajo bajo nuestra misma masa, pues estaremos registrando un peso menor. En los polos pesaríamos más. Eso desde el punto de vista masa gravitatoria. Entonces, entendiendo la masa gravitatoria como la relación que hay entre el peso registrado por un cuerpo y la aceleración de la gravedad del sitio donde estamos haciendo registro del peso de ese cuerpo. Ahora, aparece otro concepto, masa inercial. Y comencemos por la segunda palabra, inercia. Recordemos que la inercia es un término que se refiere a la oposición que un cuerpo ofrece para cambiar su forma de moverse, su forma de actuar. A veces entre las personas se tratan muy feo y se dicen, es que usted es una persona como inerte, queriéndose referir a una persona que no tiene capacidad de cambio. Entonces, en nuestro contexto, la masa inercial se refiere a la masa que ha de registrar un cuerpo cuando se le aplica una fuerza para tratar de modificar la forma en que se está moviendo. Si esta aceleración yo la paso a dividir, entonces tendríamos que la masa se obtendría experimentalmente como la relación que hay entre la fuerza aplicada a un cuerpo y los cambios en la forma en que el cuerpo se mueve. ¿Dónde vimos la aplicación de esto? Recordemos que en clase anterior les solicité que ingresaran por su computador a la plantilla de la Universidad de Colorado que se llama Simulaciones PET. Y en esa simulaciones PET ustedes encontraron una serie de experimentos en los cuales vieron de que aparecía un muñequito al que colocaban a empujar una caja de madera, una caja de metálica, le cambiaban el material de la caja, le cambiaban el volumen de la caja, le cambiaban la densidad de la caja. Y entonces usted hacía allí experimentos buscando si era capaz o no de mover la caja y si aparecían las fuerzas que estaba aplicando. En ese momento la masa que habría de tener ese cuerpo es una masa inercial, porque es el grado de oposición que dicho cuerpo está ofreciendo para que lo vayan a mover. Y ese es el concepto que hemos de utilizar para poder hablar de la segunda ley. Entonces miren cómo dice el texto. La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, donde la constante de proporcionalidad es la masa inercial de dicho cuerpo. Es esta expresión. Se está diciendo entonces que la fuerza neta o fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es proporcional a los cambios o la aceleración que dicho cuerpo produce, que la acción de esa fuerza produce sobre dicho cuerpo. Y esa constante de proporcionalidad, ¿qué me diría entonces? Usted quiere muchos cambios, tiene que aplicar mucha fuerza. Usted aplica poca fuerza, pocos cambios se van a ver. Si esa proporción siempre se está respetando y va a dar lo mismo, es porque hemos podido registrar el valor de la masa. O sea que ya no podríamos ir diciendo que un cuerpo en sí tiene una cierta masa, no. La masa aparece fruto de la experimentación donde relacionamos las fuerzas que hacemos y valoramos los cambios que ocurren sobre ellos. Entonces, para poder hacer el estudio de la segunda ley, pues hay unos detalles que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que entonces toda su
Toda la formulación se ve vista como fuerza neta o fuerza resultante igual a la multiplicación de la masa por la aceleración. Bueno, pero he colocado aquí lo más importante, sistema de análisis. ¿A qué me quiero referir como es? Recordemos que cuando se quieren analizar unas fuerzas, la primera recomendación es determinar el cuerpo libre que se piensa estudiar. Recordemos que el concepto cuerpo libre es como el objeto de estudio en lo que yo quiero concentrar mi atención y que yo lo quiero estudiar. Dependiendo de quién, de qué tamaño o qué cuerpos componen el cuerpo libre que usted quiere analizar, habrá posibilidades de analizar unas fuerzas, no habrán posibilidades de analizar otras fuerzas. Por ahora, revisemos entonces que basado en esta formulación, tendríamos que para el sistema internacional, si la masa se mide en kilogramos y las aceleraciones se miden en metros sobre segundo al cuadrado, que viene siendo lo mismo que metros sobre segundo dividido por otros segundos, recordemos que esta es la forma de obtener de donde nos sale el concepto de cómo obtenemos una aceleración, valorando los cambios de velocidad en los cambios en el tiempo. Cuando yo hago la multiplicación de estas dos unidades, aparece una unidad derivada, y esa unidad derivada es la unidad para la medición de la fuerza y se llama Newton. O sea que un Newton sería igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Dicho en definición, una fuerza de 1 Newton se define como la cantidad de fuerza necesaria para que un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo experimente cambios en su velocidad proporcionales a 1 metro por segundo por cada segundo. Dicho de otra forma, que el cuerpo vaya aumentando su velocidad por cada segundo, diámetro por segundo. En el sistema inglés, pues entonces vamos a encontrar una variación muy importante. La primera, pues la aceleración ya será medida en unidades de pie sobre segundo al cuadrado, como podría asemejarse a esta, pues pie sobre segundo dividido sobre segundo. La fuerza se mide en libras. Estas son las libras de las cuales nosotros estamos tan familiarizados. Las libras que damos y compramos en el supermercado. Derivado de tener la unidad de fuerza y la unidad de aceleración, se le ha bautizado a la unidad de masa el nombre de slug. Este es un nombre experimental. Entonces, si vamos a hacer ejercicios con respecto a transformaciones entre las unidades de medición, pues deberíamos tener en cuenta que acomodado a nuestros sistemas de unidades de medición, diríamos que 1 kilogramo de ese que estamos tan acostumbrados nosotros a pesar por allí, o cuando nosotros mismos nos sometemos a la báscula, va a ser equivalente a 9.806 newton. Observemos que este valor es exactamente el valor de la aceleración de la gravedad. Es la relación que hay establecida entre los dos. Y que una libra es igual a 0.4536 kilogramos, o dicho, pasado a gramos, 453.6. De este concepto es que viene la corrección que siempre se hace, aunque pues nuestros amigos de los supermercados les gusta persistir en el error de decirnos que una libra son 500 gramos y resulta que apenas son 453.6. Bueno, fuerzas que son comunes para el uso de la segunda ley de movimiento de Newton. Vamos a hablar de la fuerza peso, que la definimos como W, y es la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Y lo más importante, es una fuerza que siempre va dirigida hacia abajo. Es decir, en nuestro sistema direccional que hemos utilizado comúnmente X, Y, Z, sería la dirección Y, sentido negativo. Por eso lleva el apellido menos J. No importa que el cuerpo esté sobre un plano inclinado, siempre la fuerza peso va a ir dirigida hacia abajo. ¿Dónde nace ese vector? Ese vector nace en el centro del cuerpo. Ahora, fuerza normal. La fuerza normal
aparece como una reacción al peso. ¿Cómo así que como una reacción al peso? Cuando un cuerpo, pongamos este cuerpo que tengo acá, se coloca sobre una superficie, si la única fuerza que actuara sobre el cuerpo fuese su propio peso, diríamos aplicando la primera ley, o aplicando esta ley. Si el cuerpo tiene una fuerza hacia abajo, se debe mover hacia abajo, pero resulta que el cuerpo no atraviesa la mesa. ¿Y por qué no atraviesa la mesa? Porque la mesa ejerce una reacción, o sea, una fuerza que se opone a que esa acción que se llama peso actúe sobre ella. Y esa fuerza la llamamos fuerza normal. ¿Por qué se llama normal? En geometría la palabra normal se refiere a cosas que sean perpendiculares al plano de acción. ¿Quién es el plano de acción? La mesa horizontal. Por eso esa fuerza va completamente vertical. Si inclináramos la mesa, entonces la fuerza normal también se tendría que inclinar para poder seguir respetando la perpendicularidad. ¿Cómo? Lo veremos ahora en detalle en la explicación de este modelo. Esa fuerza normal puede ser, preguntémonos, ¿podría ser la fuerza normal inferior al peso? Pues si es inferior al peso, el cuerpo se hunde. ¿Sería la fuerza normal superior al peso? No es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque la fuerza normal solo existe cuando existe el peso. El peso es la acción, la fuerza normal viene siendo la reacción. Si el peso no aparece, no tiene por qué aparecer la fuerza normal, porque es una reacción que aparece ante la acción del peso. Por tanto, esa reacción puede ser inferior o hasta igual. En condiciones normales, pues es igual al valor del peso. Ahora, la fuerza de fricción o el rozamiento. Entonces es muy importante entender que estas fuerzas, tanto la fuerza normal como la fuerza de fricción, se generaron por ser fuerzas de contacto. Y estas fuerzas de contacto, cuando intentamos tratar de mover un cuerpo, se genera una fricción. Algunas personas dicen, entonces las fricciones hay que eliminarlas. No. En la industria la fricción es algo muy importante, porque la fricción muchas veces es la que garantiza que ciertos cuerpos entre sí, sin tener acople mecánico, puedan mantenerse juntos. También en ciertas aplicaciones, que la llamaremos posteriormente tribología, la ciencia del desgaste se marca a partir de reconocer que existe la fricción. Nosotros caminamos porque existe la fricción de nuestro calzado con el piso. Si nosotros no tuviésemos fricción del calzado con el piso, no podríamos avanzar, porque esa fricción es la que nos permite el punto de apoyo para poder desplazar nuestro peso hacia adelante. Entonces, la fuerza de fricción o rozamiento es algo que para la ingeniería y para todo el uso de la física es importantísima. Lo que pasa es que hay que saberla es valorar y en ciertas condiciones saberla aminorar. Entonces, ¿qué nos va a suceder? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han tenido que prestar su ayuda para que los llaman y los ven fortachones y dicen, venga, ¿por qué no me colabora para que me empuje el carro? Que es que vea que no me quiere encender, entonces pues yo voy en el timón y usted lo empuja. Usted hace una pequeña fuerza, el carro ni se mueve. ¿Por qué no se ha movido el carro? No, es que el carro es muy pesado, pero realmente lo que usted está experimentando allí es que la fricción de las ruedas contra el piso, usted no ha podido vencerla. Pero si usted ya se acompaña de una segunda persona, entre los dos van a ser capaces de vencer la fricción de las llantas contra el piso y van a poder movilizar el cuerpo. En ese momento
dejaron de tener un rozamiento estático para tener una fricción o rozamiento dinámico. Porque así el cuerpo se vaya moviendo, el cuerpo va generando cierta fricción. ¿Eso cómo se valora? Se valora cuando observamos la rugosidad de las superficies que estén en contacto. Entonces, ¿cuál fue el chiste si este cubo fuera el carro? ¿Cuál fue el chiste para poderlo desplazar hacia la derecha? Que la fricción de las llantas, del material de las llantas con el material del pavimento fuera el suficiente. Los que son muy aficionados a la MotoGP o a la Fórmula 1 ven que este es el punto inquietante de toda la ingeniería que hay alrededor de los pits de los carros o de las motos, porque cuando empieza a llover, ¿qué va a suceder entre el rozamiento entre las dos superficies? Se va a aminorar, pero si se aminora demasiado se convierte en un peligro para el piloto. Y entonces en el caso de las motos pues es mucho más evidente. ¿Y qué hacen? Tienen que entrar a cambiar de moto, porque pues no van a tener el tiempo de cambiarle las ruedas a la moto. Cambian de moto y cambian a unas ruedas que generen, a pesar de la lluvia, generen el rozamiento necesario para mantener al piloto en pie sobre la moto. ¿Cuántos de ustedes, aprendiendo, y me perdonan el término, buñueleando en moto, se costalearon, como se dice popularmente, porque la llanta no fueron capaces de controlar el freno en la llanta de atrás? ¿Y todo por qué? Porque tocaron el freno en una superficie que no les garantizaba la fricción suficiente para mantenerse en pie. En el caso de los automóviles, y lo vemos muy tácitamente en la Fórmula 1, ustedes ven que aparece en las características, aparecen llantas de labrado duro, labrado medio, labrado suave, y entonces dependiendo de la temperatura y dependiendo del estado de la pista, colocan unas llantas, colocan las otras. En eso se ha progresado mucho y hace parte hasta de la táctica. Todas las llantas hay que utilizarlas, pero cada uno decide en qué momento. Y eso puede definir la carrera. Y entonces, ¿cómo valorar qué es lo que está pasando entre los dos cuerpos cuando están en contacto? Pues nos hemos ideado un modelo que se llama coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento dinámico, que como lo podríamos ver acá, en la valoración del tamaño de la fuerza de rozamiento aparece con la letra μ del alfabeto griego, y este μ va a ser el coeficiente de rozamiento, va de 0 a 1. Cuando el coeficiente es 0, situación que no podría permitirse, es cuando no existe restricción alguna entre las superficies, como si la superficie fuera un jabón infinito y la otra superficie estuviese completamente pulida. Cuando usted, supongamos, tiene una joya y la manda a brillar, lo que hacen es generar una fricción tan suave que al final esa joya queda como si fuera un espejo. Esos son acabados que, si ambas superficies que rozaron tuviesen el mismo acabado, podríamos decir que el coeficiente de fricción entre las dos superficies es demasiado bajo. Pero, por ejemplo, en el caso, y a ustedes que son tan aficionados a la motocicleta, este coeficiente de rozamiento es básico para que exista entre la piñonería y la cadena de la moto. Si no hay este coeficiente de rozamiento, no hay una plena transmisión de la fuerza desde el motor hacia la rueda, y eso puede implicar pues que simplemente la cadena se salga. Entonces hay muchas aplicaciones, pero para el caso de nuestro modelo, miren lo especial. Se dice que el tamaño de la fuerza de rozamiento es igual a la multiplicación entre dicho coeficiente y el tamaño de la fuerza normal. Y ahora yo les dije de que si usted, dependiendo del sistema de análisis que tuviese, puede ser que tenga que tener en cuenta o no la fuerza denominada peso. Y si el peso no apareciese, no aparece la fuerza normal. Y si no aparece la fuerza normal, no podría analizar el rozamiento.
Entonces tenemos una interacción entre todas estas fuerzas. También aparecerá una fuerza que es la denominada fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión, ¿dónde la vamos a experimentar? La vamos a experimentar en las cuerdas. Cuando dos cuerpos están sujetos por una cuerda, la única fuerza que puede actuar entre ellos es una fuerza tensionante, o sea, una fuerza que tiende a alargar la cuerda. Jamás con una cuerda usted podrá empujar a otro cuerpo. Lo que puede hacer siempre es alarlo. Entonces, para que le demos como cuerpo y contexto a todas esas fuerzas, he hecho un par de dibujos acá que nos va a permitir tener un completo análisis sobre eso. Miremos primero este dibujo, pero lo vamos a mirar por partes para no atosigarnos con todos los elementos que hay aquí. Primero identifiquemos qué elementos hay. Tenemos una mesa que está provista de un par de poleas. A esas poleas tenemos un cuerpo grande, que aquí en este caso lo llamamos como cuerpo 2, puesto sobre la mesa, y tenemos un par de cuerpos de inferior tamaño que desplegamos cuerdas desde los costados del cuerpo 2. Esas cuerdas las pasamos por través de las poleas y colgamos un cuerpo tipo 3 y un cuerpo tipo 1 sobre él. Entonces, ¿qué podríamos identificar acá? Primero, intencionalmente he hecho este cuerpo más grande que este. Vamos a imaginarnos situaciones. Primera situación y la más sencilla de todas. Se me ocurrió echarle agua jabón a toda esta superficie. O agua jabón o un aceite muy especial. La pregunta es, ¿habrá fricción entre este cuerpo y la mesa? No la habrá. Entonces, si no hay fricción, ¿este cuerpo hacia dónde se mueve? Entonces, cuando observamos estos dos cuerpos y los relacionamos con sus densidades y pudiéramos decir que este cuerpo, al ser más grande, tendría un peso mayor, pues entonces todos estos tres cuerpos se verían que este cuerpo se movería hacia la izquierda porque este cuerpo baja y este cuerpo subiría porque está unido a una cuerda con este cuerpo. Entonces, ahí se puede ver que hemos utilizado este cuerpo, esta cuerda, este cuerpo, esta cuerda y este cuerpo todos juntos. Entonces, cuando me vayan a preguntar para la aplicación de la segunda ley, ¿qué masa debo utilizar? ¿Qué masa tendré que utilizar para ese ejemplo? La masa de los tres elementos juntos. Este, y las cuerdas que pueden asumir despreciables, o si pues tienen la especificación de la masa de las cuerdas, pues también tenerlas en cuenta. Pero también puede existir situaciones en las cuales solo queramos mirar el movimiento de cada uno. Por ejemplo, supongamos de que no tenemos aceite, pero el cuerpo tiene la tendencia a quererse mover para acá. Miren que la situación es distinta a la anterior. En la anterior tenemos el seguro de que colocábamos todo esto sobre la repisa e inmediatamente todos estos cuerpos se movían porque este cuerpo independiente que fuera muy pesado, supremamente pesado, no importaba. Porque es que en este momento si aplicábamos un diagrama de cuerpo libre para él, ¿qué fuerzas íbamos a encontrar que actuaban? Entonces desgranemos primero esa situación anterior. Miremos por el cuerpo pequeño. El cuerpo pequeño que está aquí colgando, si lo tuviéramos en cuenta él solo, ¿qué fuerzas tendríamos? Tendríamos el peso. Y para que ese cuerpo no se mueva, ¿qué tendría que pasar? Que tiene que haber una fuerza hacia arriba. ¿Quién está ejerciendo esa fuerza hacia arriba? La está ejerciendo la cuerda. ¿Y cuánto tiene que valer esa fuerza? Exactamente lo que vale el peso, porque la suma de estas dos fuerzas, si da 0, ¿qué tendría que pasar? Que el cuerpo está quieto o en movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo a lo que dice la primera ley.
O sea que hay un detalle muy importante y no se puede olvidar. Aunque desde el punto de vista real sean dos situaciones muy distintas, que un cuerpo esté quieto o que se esté moviendo a velocidad constante, se analiza matemáticamente de la misma manera, o sea, como si estuviese quieto. Entonces, para este caso, si el cuerpo estuviera moviendo con velocidad constante o estuviese quieto, es basado en el hecho de que estas dos fuerzas son iguales en tamaño, iguales en dirección, sentidos contrarios. Si esa fuerza que hace la cuerda la hemos de llamar tensión, para este caso tensión 2, entonces esa fuerza se transmite a lo largo de toda la cuerda. Y como la cuerda está sujeta a este otro cuerpo, entre esa fuerza de tensión que tenemos acá, viene siendo esta misma fuerza de tensión que tenemos acá. Pero venga, si usted traslada esta fuercita, pues esa fuerza no quedaría apuntando hacia adentro. No, porque con una cuerda no podemos empujar a un cuerpo, siempre lo podemos es alar. Entonces el modelo de análisis de una cuerda siempre va a ser como si fueran dos fuerzas que se encuentran y que van circulando a lo largo de la cuerda. Entonces tendríamos esta cuerda generando esa estimulación. Ahora pasémonos al otro lado y pasaría situación similar. Tenemos el peso, tenemos una tensión que genera la cuerda y esa tensión se viene hacia acá. Si el cuerpo tiene tendencia a moverse para acá, cuando ya hay una fricción, aparece entonces la fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento que por definición siempre trata de oponerse a la tendencia de movimiento. Y quiero que seamos muy claros en ese término, tendencia de movimiento. No, pero es que el cuerpo no se está moviendo, pero tiene una tendencia. Cuando usted anda en el carro y lo deja en una faldita, usted dice, ay, y de pronto va y se rueda. No, 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 yo le puse el freno. Pero la persona siempre está pensando, ¿y si de pronto el carro se devuelve? O cuando usted va manejando en una loma y tuvo que parar en un trancón y entonces cuando va a arrancar el carro, dice, ay, pero que no se me devuelva. ¿Por qué se le va a devolver? Porque usted siempre analiza que existe una tendencia. Y si existe esa tendencia, es porque usted está confiando en que hay una fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento viene de que como estamos diciendo que este cuerpo es más grande que este, pues entonces hay una tendencia que este cuerpo trata de bajar y al tratar de bajar jala todo el sistema hacia este lado. Entonces les hago los cuestiono sobre algo. ¿Cómo aplicar esta fuerza cuando solo estamos hablando de un solo cuerpo? Si este cuerpo trata de moverse hacia abajo, entonces me está diciendo que existe una fuerza neta que tiene que ir hacia abajo porque la aceleración va hacia abajo. Y si existe una fuerza neta hacia abajo, significa que el peso le ganó a la tensión. Y entonces si el peso le está ganando a la tensión, entonces, ¿será que si yo colocase una báscula para pesar este cuerpo, ya no así en estado quieto, sino en movimiento, ese cuerpo irá a pesar más o irá a pesar menos? Una sensación de cambio aparente del peso. Quiero que refieran mucho eso a los que hayan tenido la oportunidad de montarse en ascensores modernos y recreen conmigo aquí la situación de sentir como de que dentro del ascensor se elevan o sentir que se hacen más pesados dentro del ascensor. Y es una sensación que tiene que ver con el hecho de si el cuerpo se está moviendo hacia arriba o se está moviendo hacia abajo. De todas formas, en la reseña de los ejemplos que les voy a entregar, van a ver ese ejemplo en especial del ascensor, que es muy interesante. Ahora, si estos cuerpos tienen un peso muy importante,
y este peso fuese muy poquito y observamos que este cuerpo no se mueve, ¿quién es el responsable de que no se haya movido? La fuerza de fricción. Pero llega un momento, y esa fuerza de fricción, ¿cómo la hemos de valorar? Pues porque el cuerpo está apoyado sobre una superficie, eso produce una fuerza normal, y la cierta fuerza normal que tiene, y el coeficiente que se da basado en la rugosidad de las superficies, genera esa fuerza de rozamiento. Pero llega un momento donde ya el cuerpo no aguanta más, y se mueve porque este pudo moverse hacia abajo. ¿Qué se alteró aquí? ¿Se alteró la fuerza normal? No, se alteró el coeficiente. Porque entonces vamos a encontrar que el coeficiente estático siempre va a ser un coeficiente de un valor mayor que el coeficiente dinámico, o sea, el coeficiente cuando el cuerpo ya se está moviendo. Si usted, volviendo al ejemplo del carro que está empujando, en un momento usted puja, empujando y empuja, tratando de empujar ese carro hasta que por fin se mueve, pero cuando el cuerpo ya va moviéndose y usted sigue empujando, ¿siente que le ofrece la misma resistencia para moverse? No. Dice, bueno, es que ya el carro cogió un impulsito. Esa sensación de usted decir que el carro cogió un impulsito es que disminuyó el coeficiente de rozamiento. Bueno, entonces un detalle muy importante analizando para los ejercicios posteriores que van a realizar. Ojo con un detalle. Cuando usted hace un dibujo de cuerpo libre, las fuerzas que dibuja sobre el cuerpo son las externas a él, las que alguien desde afuera le ejercen a él. Caso concreto, si yo tengo este cuerpo aquí, entonces la acción de todos los cuerpos celestes produce fuerza gravitatoria que la vemos reflejada como peso, entonces el peso hacia abajo. Como reacción a ese peso, entonces la superficie actúa sobre el cuerpo y genera una fuerza normal, contraria en sentido, pero con la misma dirección y con la misma magnitud, hasta con la misma magnitud. Este cuerpo está conectado con él a través de una cuerda, entonces esta cuerda genera fuerza hacia allá. Esta cuerda al estar conectada a este otro cuerpo genera fuerza hacia este lado. Ahí estamos viendo las fuerzas que actúan sobre él, porque son causadas por elementos externos. Pero yo les pregunto, si cuando yo vaya a considerar la utilización de mi ecuación, digo que mi sistema de análisis es este cuerpo y este cuerpo y sus respectivas conexiones, la fuerza de tensión sigue siendo externa al sistema. No, ya son fuerzas internas, y al ser fuerzas internas desaparecen. Ay, ¿y cómo así que desaparecen? Pues que este modelo de análisis de un cuerpo unido a otros dos por cuerdas puede modificarse a que yo coja este cuerpo y lo monte aquí al ladito, y coja este cuerpo y lo monte aquí al ladito, y simplemente los mueva a los tres. Pero, ¿y las cuerdas? ¿Dónde se ve el efecto de las cuerdas? No se vería porque usted no está teniendo en cuenta la presencia de las cuerdas. Por eso, dependiendo del modelo de análisis, es que va a venir la aplicación de esa segunda ley. ¿Y por qué? Si observamos este modelo en el cual tenemos un cuerpo que se encuentra sobre una superficie inclinada a un cierto ángulo con respecto a la horizontal, y ese cuerpo sujeto a una cuerda que pasa a través de una polea, y en el otro extremo de la cuerda aparece un cuerpo colgando, vamos a suponer varias situaciones. La primera de ellas, que el sistema está quieto. ¿Será que el sistema estará quieto porque el peso de este cuerpo que está colgando es igual al peso de este cuerpo que se encuentra sobre la superficie horizontal en fricción con la superficie inclinada y sujeto a una tensión de una cuerda? No necesariamente. ¿Cómo sería la explicación allí? Miremos. Vamos a asumir una dirección que va
en el sentido del plano inclinado y otra dirección que va en el sentido perpendicular al plano inclinado. Entonces, la fuerza peso, que siempre va hacia abajo, no comparte ninguna de esas dos direcciones. Entonces, por ello se sacan dos componentes, una componente, llamémosla componente Y del peso, y una componente X del peso. La suma de ellas dos por principio del paralelogramo debe dar igual al peso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si miramos esta apertura que hay entre la perpendicular y el peso, es el mismo ángulo que ocurre acá entre la superficie y la horizontal. Principio geométrico que dice, cuando entre dos líneas forman un cierto ángulo, entre sus perpendiculares forman el mismo ángulo. Recordemos que este peso es perpendicular a este plano horizontal y que este peso Y es perpendicular a este plano inclinado. Por eso esos dos ángulos son iguales, un principio geométrico muy importante. Ahora, si miramos entonces, este peso Y es quien está actuando sobre la superficie inclinada, la tendencia del peso a tratarse de hundir sobre el cuerpo. Entonces ese cuerpo reacciona y produce una fuerza normal. Y entonces si hiciéramos una sumatoria de fuerzas en esa dirección, que íbamos a encontrar que peso Y más fuerza normal debe ser igual a 0, porque son iguales en tamaño, iguales en dirección, distintos sentidos. Pero entonces, si eso es así, no están incidiendo en el movimiento, no. Quienes están incidiendo sobre el movimiento serían la tensión y peso X. Peso X, ¿qué quisiera hacer? Que el cuerpo se mueva hacia abajo. Y si el cuerpo quiere tener tendencia al movimiento hacia abajo, dado que peso X va moviéndose hacia abajo, ¿para dónde tiene que ir la fuerza de rozamiento? Tiene que ir hacia arriba del plano inclinado, porque por principio siempre la fuerza de rozamiento es contraria a la tendencia de movimiento. ¿Quién además está evitando que el cuerpo se mueva hacia abajo? Lo está evitando también la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda, ¿quién la originó? El peso de este cuerpo. Entonces, si miramos solo en análisis este cuerpo como diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar que en esta dirección del plano horizontal tenemos tres fuerzas: fuerza de rozamiento, que va para arriba; fuerza de tensión de la cuerda, que va hacia arriba; fuerza del peso, que va hacia abajo, del peso X, que va hacia abajo. Si miramos entonces fuerza de rozamiento, por definición sería coeficiente de rozamiento que hay aquí por fuerza normal, o sea, pues tiene un cierto valor. Y a ese se sumaría el de la tensión de la cuerda. Pero ¿quién estimuló la tensión de la cuerda? La estimuló el peso, el cuerpito que estaba colgando al otro lado. Por tanto, si vamos a hacer una ecuación de equilibrio, encontraríamos que peso X viene siendo igual a la suma de la fuerza de rozamiento con la tensión. Y peso X apenas es la componente sobre este plano del peso. Y aquí está mostrando que peso X es mayor que el peso del cuerpo que está colgando, porque el cuerpo que está colgando, su peso es numéricamente igual a la tensión. Por tanto, el cuerpo de acá tiene que necesariamente ser mayor que el peso de acá. Pregunta que les queda para su análisis: si el ángulo se eleva, ¿la diferencia entre el peso de este cuerpo y el peso del cuerpo colgando aumenta, disminuye o mantendrá igual? Se los dejo para sus comentarios, que me manden a través de sus mensajes privados por el chat. Ahora, segunda situación a mirar: el cuerpo sí se mueve hacia abajo. Como el cuerpo se mueve hacia abajo, es porque este cuerpo se eleva. Entonces, si este cuerpo se eleva, mi pregunta será: ¿la tensión de la cuerda seguirá siendo la misma? ¿O la tensión de la cuerda disminuirá? ¿Qué hay que entrar a analizar? Tendríamos que entrar a analizar la situación de la aplicación de la segunda ley. Entonces, miren,
que dice que es fuerza neta, sumatoria de fuerzas acá. La tensión va para arriba, la fuerza neta va hacia arriba porque pretendemos que el cuerpo se mueva hacia arriba y la W va para abajo. Teniendo en cuenta eso, pues entonces la tensión de la cuerda sería la diferencia entre la fuerza neta y la W. Por tanto, si es una diferencia, ¿qué va a pasar con la tensión? ¿La tensión aumenta o disminuirá? Pregunta para revisar. Para ese caso, la tensión disminuirá. Como disminuirá, entonces al disminuir acá, ¿qué va a suceder? Peso X gana y el cuerpo se mueve. ¿Con aceleración hacia dónde? Hacia este lado. Entonces miren de que muchas veces puede suceder que el movimiento de un cuerpo esté influenciado por lo que le sucede a otro. Y esa es la clave de este tipo de ejercicios cuando usted en una auditoría externa tipo prueba saber se vea influenciado por él. Puede que el cuerpo acá esté sometido a mayores fuerzas, pero su movimiento está reglamentado por otro más simple. Y ese es el punto que tenemos que buscar. Aquí hablamos en anterior de que este cuerpo podía ser muy pesado, pero realmente que el cuerpo se mueva para allá o para acá va a depender de la diferencia que hay entre los pesos de estos dos cuerpos. Además de la superficie que haya en cada uno de los lados. Si la superficie no fuese uniforme a lo largo de todo el cuerpo, pues podría generarse que haya diferencias entre las fuerzas de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento, ¿cuándo aparecería? Aparecería cuando haya tendencia a que este cuerpo va a ganar y va a tratar de traerlo hacia acá. Pero esta fuerza de rozamiento, ¿cuándo aparecería? Cuando el cuerpo que fuese a ganar fuese este. Y se puede dar situaciones donde este cuerpo pueda ganar. ¿Qué piensan ustedes si este cuerpo fuese de la misma densidad que este y vemos claramente que los dos volúmenes son diferentes? ¿Habrá alguna forma en que este cuerpo pueda ganar y traer todo el sistema hacia este lado? Les queda como sus inquietudes. Sumado a este video les socializaré un escrito y unos ejercicios para que hagamos seguimiento. Por favor, en un mensaje de hace tiempo se les había enviado una copia de un libro que se llama Hipertexto. Vamos a buscar el tema allí y vamos también en un libro que se llama Fundamentos de Física, que se los voy a colocar por Drive. Vamos a consultar también este tema para que miremos el ejemplo del ascensor, un ejemplo muy diciente de cómo debe ser la aplicación de la segunda ley de Newton. Buenos días.